Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en las calles vibrantes y llenas de misterio de una ciudad que es un auténtico puente entre dos mundos, un lugar donde el pasado y el presente bailan una danza eterna. Estoy hablando, por supuesto, de Estambul. Y la pregunta que nos va a guiar hoy es una que ha despertado la curiosidad de muchos: ¿a dónde iban y Demet en Deportivo por Estambul? Sé que suena como el inicio de una novela de intriga, ¿verdad? Imaginen la escena: dos figuras jóvenes, llenas de energía, moviéndose a toda velocidad en un coche deportivo por las laberínticas y a veces caóticas calles de Estambul. ¿Qué misión los impulsaba? ¿Era una huida, una búsqueda, una escapada romántica? La verdad es que esta pequeña anécdota, que puede parecer un simple detalle, nos abre la puerta a un universo fascinante de posibles significados y narrativas que rodean a estas dos personalidades, o quizás a dos personajes de ficción que muchos hemos llegado a querer. Antes de sumergirnos de lleno en esta especulación, les quiero invitar a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos historias, curiosidades y viajes que, espero, les inspiren y les hagan sentir que están explorando el mundo junto a nosotros. Aprieten ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora, volvamos a Y y Demet. Para entender a dónde podían ir, primero tenemos que ponernos un poco en la atmósfera de Estambul, esa metrópolis que parece tener vida propia. Pensemos en las calles que recorren. No son autopistas modernas y predecibles. Son callejones estrechos, avenidas bulliciosas, cuestas empinadas que desembocan en plazas históricas. Imaginen el rugido de un motor deportivo contrastando con el murmullo de los mercados, el llamado a la oración resonando en el aire, el olor a especias y a mar que se mezcla. Es un escenario perfecto para cualquier tipo de aventura. Si pensamos en y Demet como figuras públicas, quizás actores o influencers, su paseo en deportivo por Estambul podría tener varias motivaciones. Una de las posibilidades más obvias es que estuvieran grabando contenido para sus redes sociales. Estambul es un paraíso visual, y recorrer sus calles en un coche llamativo es una apuesta segura para captar la atención. Podrían estar filmando un vídeo promocional de alguna marca, un blog de viajes, o simplemente documentando su día a día para sus seguidores. En este caso, su destino podría ser uno de los puntos turísticos más icónicos: la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Gran Bazar, el Palacio de Topkapi, o quizás un mirador con vistas espectaculares del Bósforo. El coche deportivo añadiría un toque de glamour y emoción a la experiencia, haciéndola más atractiva para la audiencia. Pero, ¿y si la cosa fuera más personal? Si y Demet fueran amigos cercanos o una pareja, su escapada en deportivo podría ser una búsqueda de experiencias más íntimas y menos expuestas. Estambul tiene rincones escondidos, barrios bohemios, cafés con encanto y restaurantes que solo los locales conocen. Quizás buscaban un lugar para escapar del bullicio de las zonas turísticas, para tener una conversación tranquila, para disfrutar de una cena especial lejos de las miradas indiscretas. Podrían haber estado dirigidos a la zona de Balat, con sus casas de colores y su atmósfera vintage, o quizás a algún club nocturno discreto en la zona de Beyoğlu, o a un restaurante a la orilla del Bósforo, donde las luces de la ciudad crean un ambiente mágico. El coche deportivo, en este contexto, sería una forma de añadir un toque de espontaneidad y adrenalina a su cita, una manera de hacer que el trayecto en sí fuera parte de la aventura. Otra interpretación intrigante podría ser que no fueran ellos quienes conducían, sino que eran pasajeros en un coche deportivo, tal vez siendo llevados a un evento especial, una fiesta privada, o incluso recogidos para una sorpresa. Imaginen la emoción de ser llevados a ciegas a un destino desconocido, con el viento en el pelo y la ciudad pasando a toda velocidad. Podrían estar yendo a una alfombra roja, a una presentación exclusiva, o a una sorpresa romántica organizada por alguien más. El coche deportivo en este caso simbolizaría la opulencia, la emoción y la expectativa de lo que está por venir. ¿Y qué pasa si pensamos en ellos como personajes de una serie o película? Estambul es un escenario recurrente en producciones cinematográficas y televisivas, y a menudo se utiliza para crear atmósferas de suspense, romance o acción. Si y Demet fueran protagonistas de una historia, su recorrido en deportivo podría ser crucial para el desarrollo de la trama. Podrían estar huyendo de alguien, persiguiendo a un enemigo, buscando un objeto valioso, o entregando un mensaje secreto. Las calles de Estambul, con sus giros inesperados y sus escondites potenciales, son el escenario perfecto para este tipo de situaciones.
El coche deportivo añadiría un elemento de urgencia y peligro, intensificando la acción y manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Pensemos en el contraste de la tecnología moderna de un coche deportivo con la antigüedad milenaria de Estambul. Es un reflejo de la ciudad misma, un crisol de culturas y épocas. Podríamos estar hablando de un encuentro clandestino en algún lugar apartado, una fuga romántica antes de ser descubiertos, o la búsqueda desesperada de una cura o información vital. La velocidad del sonido del motor, la sensación de libertad, todo ello podría estar magnificando la intensidad de sus emociones y de la situación que vivieran. Consideremos también la connotación del deportivo. No es solo un coche rápido, es un símbolo de estilo, de juventud, de audacia. Si Demet se mueven en este tipo de vehículo, sugiere que tienen un cierto estatus, una cierta forma de vida. Quizás son jóvenes empresarios exitosos, o artistas de renombre, o incluso figuras de la alta sociedad turca. Su destino entonces podría estar relacionado con sus círculos sociales, con eventos exclusivos, o con lugares que reflejen su estilo de vida. Podríamos imaginar que estaban dirigiéndose a un club privado en la zona de Ortaköy, un lugar conocido por su vida nocturna y sus vistas al Bósforo. O quizás a una galería de arte contemporáneo en Karaköy, donde se suelen celebrar eventos y exposiciones exclusivas. O incluso a un yate anclado en el Bósforo, preparándose para una noche de fiesta bajo las estrellas. El coche deportivo les permitiría llegar con estilo y rapidez a estos lugares, formando parte de la experiencia completa. ¿Y si la historia tuviera un tinte más melancólico o introspectivo? Quizás el coche deportivo no era para ir a un destino concreto, sino para escapar de algo. Para sentir el viento, para pensar, para procesar una emoción fuerte. Podrían estar atravesando un momento difícil, una despedida, una ruptura, o una decisión trascendental. El rugido del motor, la velocidad podrían ser un bálsamo para sus almas, una forma de desconectar del mundo por un instante. En este caso, su destino podría ser un lugar solitario con vistas impresionantes, como la costa del Mar Negro, o algún punto elevado desde donde se pueda contemplar la inmensidad de la ciudad. La belleza de estas especulaciones es que nos permiten jugar con las posibilidades. Estambul, con su aura mística y su historia tan rica, es el lienzo perfecto para cualquier narrativa. Un coche deportivo se convierte en un catalizador, en un elemento que eleva la acción y añade un toque de misterio. Pensemos en la psicología detrás de este acto. La elección de un coche deportivo, especialmente en una ciudad como Estambul, no es casual. Es una declaración. Una declaración de intenciones, de personalidad, de energía. ¿Qué querían proyectar y Demet? ¿Que eran audaces, intrépidos, que no temían a nada? ¿O quizás buscaban esa sensación de libertad, de evasión, de poder? La pregunta de a dónde iban se convierte en el fondo en una pregunta sobre quiénes eran y Demet. ¿Eran personas buscando emociones fuertes? ¿Amantes de la velocidad y la aventura? ¿O quizás dos almas solitarias buscando un respiro en la oscuridad de la noche? Si nos ponemos creativos podríamos incluso imaginar una misión secreta, un intercambio de información vital, una operación encubierta. Estambul, con sus cruces de caminos y su diversidad, es un escenario ideal para el espionaje y las tramas de intriga. El coche deportivo entonces sería su medio de transporte, su herramienta para moverse con discreción y rapidez por la ciudad, evitando ser detectados. Su destino podría ser un punto de encuentro preestablecido, un lugar seguro para entregar o recibir algo, o un punto de escape tras una misión cumplida. La verdad es que sin más contexto, la respuesta a dónde iban y Demet en deportivo por Estambul permanece en el terreno de la imaginación. Pero esa es precisamente la magia de estas preguntas, ¿no creen? Nos invitan a crear nuestras propias historias, a imaginar escenarios, a dar rienda suelta a nuestra creatividad. Lo que sí es seguro es que su paseo no fue un simple trayecto sin sentido. Hubo una razón, una motivación, un destino, ya fuera real o metafórico. Y esa travesía por las calles de Estambul, a bordo de un coche deportivo, seguramente estuvo cargada de emociones, de adrenalina, de momentos inolvidables. En resumen, las posibilidades son infinitas, desde una sesión de grabación para redes sociales, una cita romántica secreta, un evento de alto perfil, una huida emocionante, hasta una misión encubierta. Lo que sí podemos afirmar es que su viaje por Estambul en un deportivo debió ser una experiencia intensa y llena de matices, un reflejo de la propia ciudad, vibrante, apasionada y llena de sorpresas.
Espero que hayan disfrutado de este viaje especulativo por las calles de Estambul. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A dónde creen que iban y Demet? ¿Qué historias se imaginan? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir explorando el mundo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, aventureros. Hasta pronto.